Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Mi nombre es Cindy Padilla y en este primer programa del mes de agosto estamos fomentando el valor de humildad. Hoy les hablaré un poco sobre los barcos más famosos de la historia. Es importante saber que la navegación ha sido utilizada por el ser humano para satisfacer todo tipo de necesidades, para la alimentación a través de la pesca, para el transporte de personas y mercancías y varias actividades más. Existen grupos de barcos que son los más famosos e influyentes en su época histórica. Vamos a nuestra primera cápsula. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La humildad, un valor para vivir. La palabra humildad, la palabra humanidad, comparten justamente la misma raíz, humus, que quiere decir polvo, tierra. Y esto nos recuerda el libro del Génesis, Dios que crea al ser humano del polvo, de la tierra. De ahí viene esta palabra humanidad y también la palabra humildad. Humildad es reconocerse en su naturaleza, es decir, reconocerse como se es. No solo lo malo, también lo bueno, porque a veces creemos que humildad es reconocer nuestras debilidades, nuestros límites, y olvidamos que también significa reconocer nuestros talentos y nuestras cualidades. Significa tener los pies bien puestos en la tierra, es decir, mirar la realidad tal como es, mirarnos a nosotros tal y como somos, con nuestros vicios, sí, es cierto, pero sobre todo también con nuestras cualidades y nuestras virtudes. Ser humilde significa reconocerse a sí mismo en su naturaleza como es, ni más ni menos. Pero también significa reconocer la dignidad de los demás. Entonces tiene este doble sentido, reconocernos a nosotros mismos, pero también reconocer a los demás. Y en este sentido nos encontraremos siempre con que una persona humilde trata a los demás con respeto, porque le reconoce su dignidad. Una persona humilde es capaz de solidarizarse porque reconoce la necesidad. Es decir, una persona humilde siempre tendrá la vista bien puesta en la realidad. Por eso les invito a que cultivemos esta virtud, porque la humildad es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Uno de ellos es el Titanic. En su tiempo fue el buque de pasajeros más colosal y lujoso conocido. Inició su ruta el 10 de abril de 1912. Solo 4 días más tarde, el 14 de abril, chocó contra un iceberg al sur de las costas de Terranova, hundiéndose trágicamente. El siniestro contabilizó 1.517 fallecidos. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En alguna cápsula pasada hablamos de la importancia del café. Lo que quiero puntualizar sobre el café y de los beneficios que llega a tener, pensemos que tiene efectos secundarios. Y hay un grupo muy vulnerable que yo siempre trato de resaltar y mencionar, aunque yo adoro el café, no hay que utilizarlo en niños, porque al utilizarlo en niños el efecto diurético, el efecto levemente inflamatorio y la misma diuresis hace que tiremos algunos minerales, entre ellos el calcio. Por lo tanto, en niños nos puede dar efectos secundarios a largo plazo que luego podríamos lamentarnos. Aunque es delicioso, aunque a todo el mundo lo disfrutamos, pues evitemos utilizarlo en ellos. Y hablando precisamente del calcio, pues yo quiero seguir hablando, me gusta mucho hablar de las tradiciones mexicanas. Y así como hablé del mezquite y he hablado de algunas otras cosas, yo quiero volver a hablar del maíz. El maíz, que es ese grano precioso que nos da identidad tanto como mexicanos, como centroamericanos, como sudamericanos. Es un cereal importantísimo en la alimentación. Y recapitulando un poquito sobre el maíz, pensemos cuántas cosas ahorita consumimos de maíz. Lo consumimos en muchas formas, muchas variedades. En la forma más fresca es cuando consumimos los elotes que cocemos el maíz, puede ser que lo comamos completo, algunas veces preparado, ya sea con crema o mayonesa. Yo personalmente prefiero la crema, no dejo de ser de la región de los Altos, y con un poco de queso, chilito y demás.
delicioso. A veces lo desgranamos y hacemos los famosos esquites, que bueno, ahora ya te encuentras que esos esquites están enriquecidos con una y mil cosas, depende del gusto del consumidor. Esa sería una de las maneras de comerlo más fresco y el famoso pozolillo. Pero si nosotros nos vamos a los estudios o nos vamos a lo que menciona la comunidad internacional, dicen que una alimentación basada en maíz puede causar deficiencias de triptófano, que es el triptófano, un aminoácido. Y este a su vez puede causar deficiencias de niacina, porque el triptófano es un convertidor de los precursores de la niacina. Y esto nos puede llevar a tener una enfermedad que se llama pelagra, que el nombre viene de piel áspera, es deficiencia de vitamina B3 o niacina. Entonces, pues, ¿qué pasaría si yo consumiera el maíz de esa manera? Tendríamos muchos problemas en México y curiosamente, uno de los países que tiene menos problemas de deficiencia de vitamina B3 o de niacina, pues es México. Los investigadores ya hace tiempo estuvieron revisando por qué y descubrieron, lo había mencionado ya alguna vez, que la nixtamalización, ese proceso que en México le hacemos al maíz y que lo hacen los países centroamericanos y sudamericanos para consumirlo, pues logra que esa niacina se pueda aprovechar y que el triptófano esté expuesto de manera más adecuada. El triptófano está en la proteína del maíz y esto permite que se aproveche. Por lo tanto, pues vamos a platicar qué es la nixtamalización, qué significa ese nombre. Todo el mundo hemos hablado, que el nixtamal para pozole, que el nixtamal para tortillas, que el nixtamal para tejuino. O sea, hay nixtamal para varias opciones o para varios usos. Cada uno tiene puntos diferentes, pero el principio es el mismo. Y quiero puntualizar de dónde viene la palabra nixtamal. El nixtamal o nixtamalización viene del náhuatl, que es la lengua que se habló tradicionalmente en esta región mesoamericana. Y esta palabra significa nis, que significa cenizas, y tamatl, que es maíz para preparar tamales o masa para preparar tamales o tortillas. Entonces, bueno, cenizas, pues vamos a hablar desde el inicio. Si ustedes recuerdan cómo se hace un nixtamal, todo el mundo sabemos que para el nixtamal se le pone cal. La cal, ¿qué es la cal? Químicamente hablando, la cal es hidróxido de sodio. Eso sería un hidróxido que tiene una característica alcalina que es quema, te llega a quemar. Si tú tocas la cal viva, te quema. Y esa cal se utiliza en la construcción y en algunos otros lugares. Para hacer las tortillas y demás se utiliza una cal grado alimenticio. ¿Cuál era el origen? Era en las cenizas, pero luego les platico en la siguiente cápsula qué otra cosa se utilizaba anteriormente para preparar el nixtamal. Nos vemos en la siguiente cápsula. La Niña, la Pinta y la Santa María. Estas tres carabelas, como eran denominadas, estas embarcaciones muy pequeñas, hicieron el viaje por el mar considerado más importante a lo largo de la historia. Aunque eran un frágil refugio para la tripulación contra las inclemencias del tiempo, eran muy resistentes y fuertes. Vamos a nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Pues muchas gracias por nuevamente dejarme entrar hasta sus hogares. El día de hoy quiero comentar que pues inician los periodos vacacionales, ya estamos comenzando precisamente a tener a nuestros niños en casa y muchas veces no sabemos qué es lo que podemos hacer con ellos para entretenernos. Sabemos que parte de tanta energía que tienen, pues la vienen desprendiendo en lo que es la escuela, teniendo sus actividades tanto físicas, culturales como educativas, y ese lapso pues cambia, se modifica para poder darles un relax de lo que es el estudio. Yo los invito a que en estos periodos aprovechemos para que ellos comiencen a desarrollar actividades culturales y hacerlos ver que estas actividades no deben de ser una obligación, no deben de tener un carácter escolar que les genere una pues pesar, ¿no? En cuanto al hecho de que digan, es que es parte de la escuela. Hagamos que estas actividades culturales, hagamos que todas las actividades artísticas que pueda desarrollar el niño formen parte de su día a día, formen parte de ellos mismos y que puedan desarrollarlo de una manera que les guste y que les agrade. En San Juan de los Lagos tenemos diversas opciones para poder realizar ello. Existen escuelas de arte que pueden brindarte esta oportunidad, pero también existen los espacios públicos que podemos aprovechar para desarrollar todo ello.
En algún momento determinado tú puedes ir a algún parque, llevar a tus niños, poder hacerlos que tengan alguna actividad física, que puedan caminar, que puedan correr, que puedan jugar, pero también se pueden inspirar y los puedes ayudar a decirle: dibuja ese pajarito, cómo canta esa ave, qué es lo que estás observando, por qué no lo haces en plastilina ese arbolito. Empezar a jugar con ellos para que les sea divertido el área artística y que siempre quieran estar realizando este tipo de actividades. Hay diversas unidades deportivas, pero también tenemos muchos centros y espacios donde podemos hacer que el niño desarrolle su imaginación. Contamos con casas viejas, algunas de ellas en muy buen estado, que algunos ciudadanos, tal vez para el área de comercio o incluso como cuestión personal por ser su propiedad, han conservado de muy buena forma y que sí, aunque usted diga dónde están, solo échese una vueltecita por la ciudad y se dará cuenta de que hay muchas construcciones con muy bonita arquitectura, con muy bonita forma, que han sido preservadas, que han sido conservadas para que podamos admirarlas en su esplendor y en su belleza que tanto tienen. Además de ello, pues contamos con edificios como los públicos, la Escuela Rita Pérez, la Casa de la Cultura, lo que es la Presidencia Municipal, donde podemos encontrar murales, donde podemos encontrar relieves, donde podemos ver diversas formas que también pueden motivar al muchacho. Tú puedes en esta manera motivar tanto a tus niños como a tus jóvenes a que ellos tengan una visión distinta a lo que hay, y además de esto los podemos comenzar a educar para que puedan preservar y conservar el patrimonio de nuestra ciudad, que puedan saber que el hecho de que la cultura nos lleva a un lenguaje en el que vamos entendiendo lo pasado, lo presente, para poder ver nuestro futuro, que nos podemos dar cuenta de que la cultura ha creado esas revoluciones intelectuales, esos movimientos de pensamiento que se han generado en el mundo y que podemos seguir viéndolos en cada uno de esos espacios. ¿Qué decir de las incontables iglesias con las que contamos San Juan de los Lagos y que, bueno, también nos generan una muy bonita visión, distintos aspectos, distintos modos, distintas formas en las que han sido presentados los distintos templos, porque San Juan de los Lagos es muy admirado por este hecho. Desde que surge nuestra ciudad nos encontramos con templos muy bonitos como el de Mezquitic de la Magdalena, construido ex profeso con una belleza para que quienes fueran a realizar sus trueques en aquellas épocas no tuvieran miedo a esta mega obra. Podemos ver otros lugares como lo es los 3 santuarios que ha tenido la Virgen de San Juan de los Lagos, donde cada uno ha tenido y manifestado una forma de expresión de cada una de estas épocas. Contamos también con el Museo Siguapilli, donde los niños también pueden observar, donde los jóvenes también pueden expresar y donde podemos decirle: ¿por qué no hacer una poesía acerca de tu ciudad, de lo que viste? ¿Por qué no comenzar a hacer una canción respecto a lo que estás mirando en tu ciudad? ¿Por qué no dibujar, pintar, expresar a través de plastilina o de alguno de otro medio para que podamos hacer que los niños en estas vacaciones, los jóvenes que se encuentran a veces agobiados dentro de su cuarto, puedan salir, puedan disfrutar y tener una mejor alternativa hacia la cultura de San Juan de los Lagos para que el desarrollo personal del individuo crezca en una mejoría? Venganza de la reina Ana. Tras capturar un barco francés en 1717, el pirata Barbanegra lo convirtió en su buque y le añadió más cañones, además de suplantar el nombre del navío inglés La Concorde. Con este barco, el pirata atacó a navíos de muchas nacionalidades, sobre todo ingleses, holandeses y portugueses. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos sobre la comida marítima y también sobre el mismo mar. Vamos a hablar un poco de en qué se constituye la comida marina. Cuando pensamos en esto, pues alguien se puede imaginar un camarón o un pez cualquiera, y sí, eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero ¿de dónde sale y qué pasa si ésta se pusiera en peligro? Es distinto hablar ya de si los peces están en peligro y si la comida está en peligro, porque sí, mientras son un acto en cadena, pueden llevarse a distinguirse como 2 temas por separado. Primero tomemos el tema de la comida. Digamos que no hay suficiente pez, y pues como no hay suficiente, ya sea pez o ya sean algunos otros animales tales como los camarones, los pulpos o cualquier cosa que se pueda considerar marisco u otra comida marina, pues no va a haber comida. Si no hay que transformar en comida, no va a haber ese tipo de comida viva, carnosa del mar.
Sin embargo, no es lo único que se puede considerar comida, que lo que es un ser vivo que nosotros consideremos que tiene una vida propia y un alma propia, tal puede ser como un pez o cosas así. Otras cosas también son alimentos marinos, y es que el mar tiene ciertamente un montón de nutrientes y formas de comida. Están las algas, que son utilizadas para algunos tipos de sushi, entre otros, y básicamente tiene las mismas sales que constituyen al mar. La sal marina es algo que se utiliza para comidas que ciertamente, mientras es más popular en zonas costeras, es decir, donde está el mar, es distribuida por varias zonas. No es muy común de encontrar en algunos lugares, pero la sal de mar es algo que se ha vuelto cosa de todos los días en todas las tiendas, o por lo menos en la mayoría. Así que como ya constituimos qué es la comida y cómo no solamente estamos hablando de peces, ¿por qué es que esta se puede llegar a poner en peligro? Bueno, sí, este es un tema anterior. Dijimos que si no hay peces o si no hay plantas, ¿y cómo es que estos pueden llegar a tener esa escasez para que no haya comida? Bueno, si nosotros ya somos conscientes de que el mar sí tiene agua, tiene peces y tiene unas vistas muy bonitas, pero también tiene toneladas de basura, ya sea plástico, ya sea vidrio, ya sean latas, ya sea cualquier tipo de basura imaginable, esa está en el mar. Puedes imaginar cualquier desecho que, por más loco que suene, va a estar en el mar. Tampoco hay que ir por lo surreal como un unicornio. Puede que haya un juguete de un unicornio en el mar, así que eso ya es alguna basura que esté en el mar. Así que sí, podemos encontrar prácticamente lo que sea, y esto no es algo bueno. O sea, mientras alguien se puede sentir emocionado de sí, encontré una moneda en el mar, piénsalo, hay muchísimas monedas en el mar y no es que el mar las necesite. El mar tiene este óxido que generan las monedas, también tiene este metal que estas tienen y no lo necesita para nada. Sí, mientras el mar puede ser una enorme jaula de cosas que se pueden llegar a encontrar, pues ¿para qué las necesita? Si estas cosas se pueden llegar a encontrar, pues mejor hay que quedárnoslas nosotras, y el mar que no las necesita y lo están afectando, que ya no las tenga. Pero esto ocurre por una sola cosa, que es la contaminación. Todos ya sabemos el mismo estereotipo de ay, tiraste un árbol, eres una persona mala, planta 3. Todos conocemos esto, pero hablando del mar, hablando de... tiene peces, genera el 50% del oxígeno que respiramos y ya, eso es todo lo que nosotros podemos llegar a pensar. Pero si tiene comida y oxígeno, pues ¿por qué no devolverle el favor? El mar cada vez se está llenando más con dióxido de carbono, y esto, ¿qué es lo que va a generar? Digamos que hay una sobrepoblación en el planeta. No en algunas zonas, pero hay países que lo tienen, como por ejemplo puede ser India. Tienen un montón de población. ¿Y qué genera la población? Cuando una persona respira, transforma el oxígeno que genera el mar en dióxido de carbono. Y las plantas la pueden utilizar para generar su propia comida, que viene siendo el dióxido de carbono. Dan oxígeno, nosotros lo recibimos, damos dióxido de carbono hacia ellas. Y esto es lo que puede llegar a comer. Pero ¿alguna vez has escuchado lo que es la sobrealimentación? Bueno, esto puede llegar a pasar en el mar. Sí, puede llegar a proveer nutrientes, pero realmente es que está afectando más de lo que está ayudando. Porque las plantas, como pueden ser las algas marinas, los corales quizás, pues sí, ya están obteniendo lo que dan, lo que reciben, pero va a llegar mucho más dióxido de carbono del que nosotros podamos pues proveer. Por ejemplo, vamos a reiniciar un poco el tema. Hay plantas marinas que dan oxígeno y nosotros lo devolvemos en forma de dióxido de carbono, pero no solo hay plantas marinas, hay plantas como árboles, hay plantas, cualquier tipo de plantas, pero que puedan llegar a ser terrestres. Entonces estas también nos dan oxígeno, poquito, pero generan entre todas juntas, aunque sea menos del 50% que genera el mar, siguen dándonos ese oxígeno. Si nosotros lo convertimos en dióxido de carbono y lo proveemos a todas estas zonas, claro que algunas ya van a tener lo que necesitan, y ese que se desperdicia se va a enviar a otras zonas, lo que, como el mundo está rodeado de mar, siempre va a ser el desecho de todos el mar. Así que está lleno no solo de basura, sino de dióxido de carbono, y no lo necesita. El mar está lleno de cosas que no necesita. Vamos a tratar de no contaminar lo que sea que veamos, porque si no solo va a afectar a la calle y tu parque va a estar muerto o lo que sea, todo va a llegar al mar. De alguna u otra forma, las cosas viajan hasta el mar. Y si ya puedes encontrar cualquier cosa, empieza con una pequeña acción y luego empieza con grandes acciones. No sé, planta un árbol, lo que sea, pero por el bien de la humanidad, por el amor de Dios,
deja de contaminar y empieza a cuidar. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Ahora del barco del que les hablaré es el Bismarck. Fue el primero de los 2 acorazados construidos para el Kriegsmarine alemana de la Segunda Guerra Mundial y otro de los barcos más afamados de la historia. Junto con su gemelo, el Tirpitz fue el buque acorazado más grande construido hasta la época por cualquier armada, además de ser el más veloz. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos desde la ciudad de Guadalajara. Nuevamente dentro del corporativo RILEA, Red Internacional de Líderes Empresariales Asociados, y aprovechando precisamente al hablar de estas siglas, vamos hoy a poner en gotitas de éxito nuevamente el contexto que habíamos dejado en pausa, que es el concepto del liderazgo, ¿correcto? Como sabe la gente de Gotitas de Éxito, manejamos un entrenamiento en liderazgo interdependiente, liderazgo situacional y liderazgo humanístico con resultados. Lo hemos dado ya en varias empresas, en varias universidades, sobre todo de la zona de los Altos de Jalisco. Así que vamos hoy a recordar las 4 áreas del liderazgo, las 4 áreas en las que podemos interactuar como líderes y por qué tiene cierto orden, cierta secuencia. Y comenzamos precisamente con mi liderazgo, así como suena, antes de poder interactuar con otros colaboradores, con clientes, con proveedores, ponernos a pensar un poco que con estas personas con las que interactuamos podemos estar 8 horas, podemos estar 10 horas, a veces hasta un solo ratito con clientes y proveedores, pero hay una persona que nos acompaña prácticamente 24/7, 365 días, es yo. Me acompaño todo el día. Pues cuando me levanto en la mañana, la primera persona que me habla, la primera persona que me cuenta algo, es precisamente esa persona que me está liderando, que soy yo mismo. Por eso es importantísimo que frases, qué palabras, qué emociones, qué sentimientos tenemos cuando comenzamos precisamente el día, y nos vamos a acompañar de esa persona prácticamente todo el día. Por eso estamos haciendo este juego de palabras, mi liderazgo, yo primero, mi propio líder. Pregunta: ¿me estaré liderando bien? Yo soy una persona que estoy satisfecho en la forma en la que estoy liderando primero mi vida, porque miremos la conexión, cómo inspirar si no estoy inspirado, cómo guiar si no sé para dónde voy. Entonces, por eso, dentro de las áreas de liderazgo, supremamente importante primero ser líderes de nosotros mismos, porque es esa persona que en la mañana me dejo las primeras palabras, que soy yo mismo, las primeras emociones. Esa misma persona me va durante todo el día a tener esa vocecita interior de hágalo, no lo haga, sienta, emocionese, tome ciertas actitudes. Mire qué tan importante es fortalecer primero ese líder que soy yo como mi propio líder, y esa persona me acompaña hasta en la noche, en los últimos sentimientos y emociones que voy a tener en la noche, las últimas palabras que voy a tener en la noche, precisamente tienen que ver con ese mismo líder. Por lo tanto, por eso en las áreas del liderazgo se ahonda mucho sobre mi liderazgo personal. Se ha demostrado que tener ciertos comportamientos y ciertas actitudes mentales te pueden llevar al fracaso.
y esto entonces nos da una buena noticia. De igual forma hay comportamientos y actitudes que nos pueden llevar al éxito, y se ha demostrado que con disciplina, que con dedicación, con convicción y muy importante con idealización, puedo hacer un programa, un entrenamiento fuerte para tener fortaleza mental, para tener características emocionales que tiene la gente de éxito. Así que queda esa primera área de liderazgo. La continuamos en las próximas cápsulas de Gotitas de Éxito. Saludos a todos, el mayor de los éxitos. El Victory, de línea británica, se hizo famoso por su participación en 1805, en la batalla de Trafalgar, como buque insignia del almirante Horatio Nelson. Desde que abandonaron la navegación, permanece en dique seco como museo en el sur de Inglaterra, pero aún está activo como barco insignia de la Marina Real Británica. Es al presente el buque de guerra en servicio más antiguo del mundo. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero continuar recomendando libros sobre, son novelas gráficas que tienen muchas imágenes que están contadas a manera de cómic, y es que en la biblioteca pública nos ha llegado una muy buena dotación de este tipo de libros que tienen historias muy buenas. Por ejemplo, esta que les voy a contar y recomendar el día de hoy, que se llama Las 100 noches de Hiro. Comienza básicamente la historia con la creación de un mundo por unos dioses, bueno, por la hija del dios supremo. Pero ve que la sociedad del mundo pues está creciendo y hay por ahí unas figuritas que están haciendo mucho ruido, y decide pues el dios supremo intervenir como que para que lo adoren a él, y así comienza la historia. Resulta que es una sociedad un poco machista, o un mucho machista, porque el control lo tiene totalmente los hombres. Las mujeres están relegadas a ser como de compañía, básicamente. Se les considera como personas que tienen poca inteligencia, lo cual pues en nuestra sociedad es todo lo contrario, pero así lo narra la historia. Y hay gente rica, hay gente pobre, hay clases sociales, etc. Bueno, aquí lo interesante es que se juntan dos personas, dos hombres, que no nos dice la autora si son muy ricos, pero pues ambos tienen castillos, tienen sirvientes, entonces suponemos que tienen dinero. Y resulta que uno se enamoró alguna vez de una chica, pero dice que era poco inteligente y pues que no le convenía a sus intereses, que todas las mujeres para él eran igual. Y el otro le contesta que pues sí, hasta cierto punto tiene razón, pero él está casado con una mujer muy virtuosa, muy buena persona, incluso no la ha tocado físicamente y ya tiene varios años. Esto a nuestro otro personaje se burla de él. Le dice, ¿cómo es posible que no hayas tocado nunca a tu esposa y la consideres un ser muy bueno? Y el otro le contesta que sí, que en realidad así viven muy a gusto y que él confía totalmente en su esposa. Este otro le comenta que no, que él puede seducir a cualquier mujer y que puede hacer la suya de cualquier manera. El otro le dice no es cierto y hacen una apuesta. Esa apuesta consiste en que uno le va a regalar su castillo al otro si es que consigue que pueda pues dormir con la esposa de este otro. Y así comienza la historia, porque ese es solo el comienzo. Para esto deciden que le va a dar 100 noches nada más para poderla seducir y hacerla pues de él. Que si en esas 100 noches, pues entonces su castillo va a pertenecer, se lo va a tener que regalar. Resulta que la esposa es muy inteligente y ¿qué creen? La esposa sí es muy virtuosa, es muy amable, es muy dócil, pero tiene un amante. Esa amante no es nada más ni nada menos que otra mujer. Aquí es donde la cosa se pone un poquito turbia, porque
ambas están enamoradas, sienten un gran aprecio entre ellas y al esposo de esta, pues no, se llama Sherry, la esposa. Resulta que Sherry pues le dice a su amada que no quiere acostarse, que no quiere pues ser de este otro tipo, que es un tipo nefasto. Lo describe de esa manera, muy superior, se siente muy superior y muy inteligente en todos los sentidos. Van a confabular un plan en el que resulten ganadoras al final de esas 100 noches y se les va a ocurrir una idea muy, muy brillante. Se supone que las mujeres no pueden leer, no pueden escribir en esta época, en ese tiempo, en esta historia, no, está prohibidísimo. Resulta que bueno, las agarran leyendo o escribiendo o algo por el estilo, pues las acusan de herejía, de brujas, etcétera. Quieren saber el desenlace, el final y todas esas historias que les platico que mantuvieron embobado a este personaje. Bueno, este libro no las cuenta. Ojalá vengan a la biblioteca y se lleven o lean aquí mismo el libro para que vean esas historias de mujeres fuertes, valientes y que pues son una gran inspiración. El USS Nautilus es el submarino nuclear de ataque de la norteamericana US Navy. Es el primer sumergible de la historia bautizado con ese nombre, dotado de propulsión atómica y el primero que atravesó el Polo Norte sumergido. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes, aquí desde la casa Juan Pablo II, transmitiendo para ustedes estas cápsulas en el mes de agosto. Agosto lo ocupa sobre todo San Juan de los Lagos, con la quincena en honor a la Asunción de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, pues es un mes mariano por muchos sentidos. Desde el día 5 de agosto, que se celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, a la cual está también incorporada nuestra Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. El día 21 de agosto, María Reina, 8 días después de la celebración de la Asunción, pues su coronación como reina. Y santos y devotos de la Santísima Virgen María, como San Bernardo. Todos ellos los celebramos en este mes de agosto. El valor que vamos a ver en este mes es el de la humildad. Tantas cosas falsas que se dicen de la humildad, porque a veces se confunde humildad con servilismo. La persona que se rebaja, deja que la sobajen y le llamamos humildad cuando eso no es la humildad. Personas que tienen cierto complejo de inferioridad y que entonces se sienten menos que los demás y que por lo mismo nunca quieren descollar. A veces también un gran egoísmo de personas que no quieren compartir sus valores, lo que tienen, para no comprometerse y que se escudan fácilmente en una falsa humildad para decir que es que no sabe nada, no puede nada. Cuando pues la humildad, Santa Teresa la definía como la verdad. Humildad viene de la palabra humus. ¿Qué es el humus? Es la tierra fértil, la parte fértil de la tierra, aquella que buscan las señoras para el poder poner en sus macetas y hacer crecer sus plantitas, aquella que buscan a base de abonos y demás enriquecimientos químicos u orgánicos para sus tierras a fin de que puedan dar una buena cosecha. Eso es el humus. Es tierra, ciertamente, como toda la tierra, lo que no vale, lo que se pisa, pero tierra buena, es decir, que tiene una serie de elementos que van a ser nutrientes para las plantas, donde la semilla que se siembre va a germinar, donde cualquier lluvia puede hacer que produzca los distintos elementos que llevaron las esporas allí y que hacen que tenga una riqueza. Y entonces no se va a sentir superior como si fuera otra cosa, sabe que es tierra, pero también sabe sus riquezas y pone esas riquezas al servicio de todo aquel que quiera aprovecharlas. Y entonces, así como reconoce sus fragilidades, sus debilidades, sus limitaciones, sus errores, sabiéndose humano, sabiéndose pecador, sabiéndose limitado,
también reconoce sus grandezas. Sabe que sus limitaciones no es para hundirlo, para complejarlo, para hacerlo sentir menos, simplemente para saber que somos dependientes unos de otros. Y también sus grandezas, de que tiene valores que no tienen los demás, y de que entonces eso los tiene no por propio mérito, ni porque una conquista suya, sino porque hay otros que lo necesitan, que no los tienen y a los cuales puede prestarles algún servicio. Y entonces en este reconocimiento en paz de sus limitaciones y en este reconocimiento también de los valores de otros, sin celos, sin envidia, sino simplemente en esa interrelación en la cual la naturaleza y Dios nos ha puesto, es precisamente la humildad. Reconocer mi verdad, con sus limitaciones que me invitan a superarme y a recibir ayuda de los demás, con mis grandezas que me invitan a poder servir a los demás y a reconocerles esa igualdad sin humillar a nadie y sin humillarme tampoco ante nadie. Simplemente el que soy, yo con mis grandezas, con mis limitaciones. Jesús fue claro cuando dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué grande era Jesús, se había hecho hombre como nosotros. En cuántas limitaciones vivió, y sin embargo era feliz, porque al fin de cuentas se reconocía humano, pero también con toda aquella grandeza de Dios, que nunca llegó a humillar a los demás, simplemente vino para servir. La Santísima Virgen María de bien copió precisamente esa humildad que bien podemos considerar en este mes de agosto. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. El RMS Lusitania fue un buque británico transatlántico construido en Escocia. En la Primera Guerra Mundial, en plena guerra submarina de Alemania y Reino Unido, fue torpeado por un buque alemán en 1915, hundiéndose un poco más de 15 minutos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Cindy Padilla y esto fue San Juan TV.